con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Bueno, y nos vamos de lleno hasta Puerto Montt para conocer precisamente estos hechos paranormales. Oye, antes un pequeño paréntesis, hay auditores que nos están dando cuenta de que hay muchas personas que están en este momento reunidas fuera de la embajada boliviana, cerca de 400 personas que están pernoctando, afuera de la embajada también de Bolivia. Nos escriben al 800-810-810. No olviden que nos pueden llamar al 800-810-810 y así podemos tener más datos, nos podemos contextualizar aquello. 800-810-810 y así nos cuentan de primera fuente lo que está ocurriendo allí. Nos vamos de inmediato hasta Puerto Montt para conocer efectivamente cuál es el tema del día de hoy, para hablar con Agustino Yarzún de Paranormal Austral. Hoy vamos a hablar de estos proyectos secretos y ya tenemos a Agustín, que lo estamos viendo por BioBio TV. Usted puede ver esta transmisión por BioBio TV porque hay videos, imágenes y para ir contextualizando esta conversación. ¿Cómo estás, Agustín? Un placer saludarte. Muy buenos días. Hola, Mauricio. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, iniciando una jornada de día martes, un fin de semana largo, pero que tiene poco sabor de fin de semana largo porque la invitación es a quedarse en casa, ¿no? A quedarse ahí, a cuidarse en casa particularmente. Sí, pues bueno, la situación como está no amerita, ya casi no hay diferenciación entre un día y otro, para los que estamos haciendo cuarentena, los que tenemos suerte de hacer teletrabajo, estar en cuarentena. Y para las personas que sí están trabajando, que son bastantes, yo creo que este día feriado de renunciables las va a caer muy bien. Oye, tú eres profe, ¿no? ¿Tú crees que los niños pueden volver a clase o no? Mira, ahora no. Como decía la supuesta propuesta del ministerio, probablemente en junio, agosto sí se puede hacer. En Paraguay van a volver en diciembre, así que acá yo creo que no sería tan tirado a las mechas creer que mucho más allá se podría volver y se debería volver, porque en realidad un sistema de clases online como lo que está implementando el gobierno no resulta en todas partes, porque hay chicos que no tienen conexión a internet o su conexión es lenta o no tienen los recursos necesarios, porque hay que ponerse siempre en esos casos, que no van a tener un buen computador o no tienen derechamente acceso a internet. Así que creo que es necesario volver, pero guardar la cautela, esperar, y los niños sí creo que son un factor de riesgo, no como dijo el ministro, que no se arriesgan a nada, sí, todos nos arriesgamos a enfermarnos y a contraer esto. Pero bueno, frases desafortunadas a veces que lanzan nuestros ministros. Claro, o sea, en el fondo generan un poco de confusión. Exacto, a veces hay que decirlo, a veces que la autoridad genera confusión, es decir, te dice, vaya a trabajar, mándelo hijo a clase, pero parece que no vamos a hacer el plebiscito, entonces como raro. Exacto. Van a abrir los malls, o sea, es muy raro, o sea, no se pueden juntar, pero sí vayan al mall, vayan a trabajar, hagan filas para ir a tal parte. Claro. No son consecuencias. Son señales equivocadas que a uno lo confunden, exacto, por lo menos, ¿no? Exacto, Mauricio. Tú lo has dicho, tienes toda la razón. Son señales equivocadas, no son claros. Ellos mismos se pisan la cola entre ellos, dicen una cosa, después sale otro ministro, dice otra, después dicen que jamás dijeron eso, pero bueno, así estamos. ¿Hablemos de proyectos secretos mejor? Antes de eso, oye, supe que estuviste de cumpleaños. Ah, bueno, las malas lenguas sí dicen, ¿no? Según mi madre, sí, po. Yo no recuerdo aquel día, digamos. Qué bueno, Mauricio, espero que lo hayas pasado bien, celebrado lo Muchas que se gracias, pueda, sí. en la medida de lo posible, un abrazo a la distancia igual. Eso, un codazo a la distancia ahora, no Un son codazo, codazos, exacto. no son abrazos. ¿Cuántos abriles fueron? O no se puede saber. No, 47, sí, ¿por qué no? Sí. Un muchacho aún. Sí. No, soy un niño de pecho todavía. Ya, Mauricio, vamos a lo que nos convoca, como bien decías tú, los programas y proyectos Eso es. secretos alrededor del mundo. Vamos a enfocarnos en 3 hoy día, porque en realidad son hartos, hay algunos que son más creíbles que otros, pero tuve que dividir un poco porque iba a ser demasiada información. Vamos a hablar de los que son más comunes. Vamos a partir por el HAARP, el MK Ultra, que estos dos sí son reales, son concretos, existieron o existen aún, y el último, que es el proyecto Rayo Azul, que está en veremos, es más una teoría de la conspiración que un proyecto en sí. Pero partamos por el primero, el HAARP, o el Programa de Investigación de la Aurora de Alta Frecuencia, un nombre largo, en inglés un poco impronunciable, así que no me voy a arriesgar. Ahí está apareciendo en una imagen lo que significa. No sé si alguna vez has escuchado hablar de esta cuestión, del HAARP, y de cómo controla me suena un proyecto de frecuencia avanzado, de luz y todo, ¿no?
no de luces, sino que estudia la ionosfera de alguna manera, lanza algunos rayos a la ionosfera, ve cómo esta se comporta, es para estudiar el clima, se supone. Sin embargo, hay algunas personas que plantean que esta cuestión, este proyecto en realidad, no estudia el clima, sino que sería una especie de arma, climatológica, ya que al interactuar con la ionosfera, provocar que ésta tenga ciertos cambios, sería también capaz de provocar tornados, capaz de provocar terremotos, etcétera, etcétera. Es decir, sería un arma de Estados Unidos que tiene muy bien guardado, pero que ya desde 2014 no está funcionando. Se compone de 22 antenas, que en unos videos más adelante vamos a ver cómo funcionan. Como te decía, esto parte en 1993, se supone que es un proyecto netamente de estudio. Sin embargo, esto fue fundado por la Fuerza Aérea y la Marina Norteamericana, es decir, instituciones de carácter militar. ¿Por qué lo fundan los militares? Ahí empiezan las suspicacias. ¿Y por qué ellos están detrás de este proyecto? Porque siempre siempre están ellos metidos en las investigaciones, qué es lo que buscan, por qué resguardan ciertas cosas. Con el tiempo ya ellos dejaron, tanto la Fuerza Aérea como la Marina Norteamericana, dejaron de entrometerse dentro de este proyecto y lo pasaron a las universidades. Hasta el año 2014, cuando se cerró este proyecto, dejó de funcionar. Sin embargo, como te decía, al estar metidos en la Marina y también estar metidos en la Fuerza Aérea, comenzaron a sospechar desde 1999 que esto en realidad era un arma de carácter meteorológico, que podía provocar catástrofes. De hecho, se dice que se intervinieron países como Irán, Pakistán, Filipinas, inclusive Haití en su último terremoto. Se cree que Estados Unidos tuvo algo que ver al probar esta arma meteorológica. Sin embargo, no hay ninguna prueba concreta que diga que sí es un arma. Existen solo las suspicacias, las sospechas de que se utiliza para esto, porque el funcionamiento que tiene es bastante extraño. Porque si bien sí ha mostrado resultados de que es capaz de estudiar la ionosfera, de alguna u otra manera también interfiere con otros elementos del clima, es decir, los manipula. ¿Y tú para qué querrías manipular el clima si no tienes alguna intención de usarlo como un arma en algún momento determinado? Esas son las suspicacias que existen alrededor. Pero te voy a pedir que coloquen el primer video de qué es el HAARP, donde se explica también esto y se presenta cómo funciona este aparato. Oye, perdón, pero también en un momento escuché de que el HAARP tendría cierta injerencia cuando fue el terremoto de 2010 en Chile, sí. ¿O estoy muy... Sí, también se culpa que Estados Unidos mandó ese terremoto para acá, probando de alguna manera, jugando con este artefacto que ellos tienen. Se dice que Estados Unidos no tiene una intención real para provocar los terremotos o los huracanes o cualquier sea el fenómeno climático, el desastre natural. Sin embargo, lo harían al azar y seleccionarían países al azar. No se habla de que exista una estrategia, por lo menos en el caso de Chile o de Haití, pero sí en Pakistán, por ejemplo, y en Irán, que hubo un tiempo donde, mientras estaba este proyecto activo, hubieron bastantes terremotos en lugares muy cercanos, dentro del mismo Pakistán o en países fronterizos. Y era muy extraño que esto pasara porque no son países altamente sísmicos. Entonces comenzaron a sospechar porque además Estados Unidos los quería invadir, quería atacarlos y de repente, por arte de magia, ellos comenzaron a sufrir ciertas series de terremotos. Es decir, eran muy seguidos en un lugar que no estaban acostumbrados a sufrir terremotos. Vamos al primer video, usted lo puede ver por biobiotv.cl, ahí está la imagen de televisión de nuestro programa, también va a escuchar el audio por la radio, y si es necesario narrarlo, le vamos a contar a través de BioBio. Vamos allá, Willy. El HAARP está compuesto por 180 antenas de aproximadamente 22 metros de altura, vinculadas para funcionar como una antena gigante móvil. Es móvil porque puede apuntar millones de vatios de ondas de extrema baja frecuencia a una pequeña región de la atmósfera. La cantidad de energía de la que hablamos aquí es de 3.6 millones de vatios. Para darles una idea de lo que es eso, la mayor estación de radio AM legal de los Estados Unidos genera 50.000 vatios. El HAARP son casi 72.000 estaciones de radio de 50.000 vatios inyectando toda su energía a un punto de unos 19 kilómetros de diámetro por unos 4 kilómetros de profundidad, a una altura de 145 kilómetros. Aquí es donde apunta el HAARP. Es un área ubicada a unos 480 kilómetros de Anchorage. El ejército estadounidense dice que el HAARP es usado para estudiar las propiedades físicas y eléctricas, así como el comportamiento de la ionosfera, tanto para fines civiles como de defensa.
Pero ha aparecido otra teoría. La intensa energía que está siendo enviada al cielo por el HAARP está de hecho calentando la atmósfera, causando cambios climáticos. El HAARP está siendo usado para la modificación climática. Los propios registros militares lo aprueban. Lo han admitido en sus propios documentos y sin embargo siguen negándolo al público. El doctor Brooks Agnew ha investigado la tecnología de las ondas ELF por los últimos 30 años y está convencido de que el efecto del HAARP en la ionosfera sí altera el clima. El HAARP no podría afectar directamente el flujo de presión, pero sí indirectamente, pues si empujas la ionosfera hacia el espacio, la estratosfera debe moverse para llenar el vacío. Cuando lo llena, empuja el flujo de presión, cambiando su trayectoria cientos de kilómetros y cambiando el flujo de nuestra atmósfera. ¿Qué tal? O sea, tendría un efecto directo, digamos, en el entorno y en el desarrollo de la humanidad, Agustín, Exacto. ¿no? Como, bueno, me equivoqué, yo dije 22 antenas, eran 180 antenas que miden 22 metros, me retracto. Sí, como veíamos en el video, que es bastante claro en cómo funciona esto, tú te das cuenta que al alterar la ionosfera, al lanzar pequeños rayos, esto se tiene que empezar a mover y reacomodar. Y entre esos movimientos, al parecer, se provocan ciertas zonas de riesgo en las cuales podrían desencadenarse de alguna u otra manera desastres de carácter natural. Eso es lo que se piensa de esta arma. Perdón, de este proyecto, no es un arma. Se sospecha que es un arma. En el video 2, que dice video HAARP funcionando, se muestra cómo supuestamente funcionan cada una de las antenas, cómo lanzan estos rayos hacia la ionosfera. Oye, y esto funciona a través de ondas de radio, digamos. O sea, tendría la También. importancia de que sean inalámbricas y la fuerza que tiene y que no es perceptible por las personas, ¿no? Claro, de hecho también hay gente que postula que como funciona con ondas de radio, también interviene de alguna manera con las ondas cerebrales de las personas, haciéndole creer cosas que no son, porque tiene esta capacidad de transmitir ondas en un rango bastante amplio, o de interferir con la señal de los teléfonos, de los televisores, de las radios, para que la gente crea que en realidad están interviniendo o está pasando algo con ellos. Inclusive hay quienes señalan que muy probablemente este proyecto envíe alguna especie de mensaje subliminal por medio de estas ondas de radio. Esas son algunas de las cosas que se cree que esto provoca. Pero como te digo, nada de esto ha sido probado a cabalidad aún. Sí es muy dudoso cómo se desarrolla esto, y además hay algo a lo que se le atribuye, que cuando va a suceder algún evento relacionado con el HAARP, según lo que se piensa, las nubes adquieren una forma bastante particular, como si fuese una siembra. No sé si me explico, como si pasaras un rastrillo por entre medio de las nubes y hicieras surcos. Las nubes, supuestamente adquirirían esa forma cuando el HAARP está funcionando. Y posterior a eso se ha reportado en algunos países que tras ver estas extrañas formaciones nubosas han ocurrido desastres naturales, generalmente terremotos muy fuertes. No recuerdo si Como la que estamos viendo en pantalla, que son Claro, como como unas las- nubes con olas, ponte tú. Claro, con olas y que tienen como surcos entre medio. No sé, no recuerdo si en el 2010 eso sucedió acá, pero en Haití, cuando fue el terremoto de Haití, hubieron personas que dijeron que efectivamente vieron estas formaciones nubosas antes del terremoto. Es decir, se cree que el HAARP, al intervenir la ionosfera, provoca que las nubes adquieran esta forma, ya que están transmitiendo las ondas de radio y las ondas de radio les harían tomar esta particular forma. Y después de eso vendrían supuestamente los efectos. Pero como reitero, existe el proyecto, están las antenas, pero no se sabe a ciencia cierta si de verdad esto tiene alguna injerencia como arma meteorológica. Son solo supuestos. Te voy a pedir que coloques el otro video, que es el 15, o en orden de sucesión dice el número 15, que muestra cómo funciona. Claro, que el HAARP funcionando. Claro, por favor, porque ahí se muestra cómo. Vamos lanza los allá, por rayos. favor, Willy. Por favor, muchas gracias. Oye, estamos viendo cómo entre las antenas se levanta efectivamente una suerte de rayo entre antena y antena. Ujú. Y para quienes no conocen el proceso, en radio es muy similar cuando una antena de radiodifusión tiene contacto con otro y es la radiofrecuencia, que es como un rayo que cae del cielo y es entre un polo y otro, digamos, ¿ah?
Eso es muy común en una radio, en una antena de radio AM entre los polos cuando hay radiodifusión. Se lo doy como dato, digamos. ¿Ah? Sí. Bien acertado el dato, Mauricio, porque graficas bien cómo funciona, y de esa manera funciona, se supone que funcionan las antenas. Y si tú te fijas, ¿para qué o con qué motivo tú estás lanzando eso si tú quieres estudiar simplemente la ionosfera? Esto busca que se intervenga la ionosfera, se hagan pequeños cambios para ver si al agregar una onda de radio más o menos potente se puede producir algún cambio notorio. Y esa sería la supuesta fachada con la cual este proyecto está funcionando. Sin embargo, reitero, hay quienes creen que esto es un arma meteorológica. Eso es con el HARP, pero este no es el único o la única estación de este tipo en el mundo. Hay 2 más o 3 más. En Rusia existe una muy similar a HARP que se llama Sura, como la compañía esta, no sé si es aseguradora, Sura, ¿ya? De seguro, ¿sí? Eso, la cuestión de seguro, que es exactamente igual, es el equivalente ruso al HARP. También es una estación que supuestamente busca estudiar la ionosfera, lanzando rayos hacia el cielo para ver cómo se comporta. Ellos estudian esto, y casualmente también están metidos el Ministerio de Defensa, es decir, los militares, pero bajo la supuesta fachada de que ellos resguardan el proyecto para que las diferentes universidades de Rusia vayan a hacer sus estudios. También es un proyecto que está a cargo de militares en Rusia. Y cuando ocurrió el huracán Katrina, no recuerdo en qué año fue, pero fue uno de los huracanes más devastadores en Estados Unidos. Cuando fue el huracán Katrina, un meteorólogo llamado Scott Stevens acusó a Rusia de haber provocado el huracán con Sura, es decir, con esta estación de estudio de la ionosfera muy similar a HARP. Y ahí te lleva a pensar, ¿por qué un norteamericano culparía a sus similares rusos de utilizar esta misma estación que ellos tienen para provocarles daño? Es decir, ¿cómo él está tan seguro que Sura es capaz de provocar huracanes o provocar terremotos? Sus palabras textuales fueron: los especialistas militares rusos están detrás de la furia del huracán Katrina. Él está seguro de que Sura, el equivalente ruso de HARP, provocó ese huracán porque fue demasiado devastador y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban bastante tensas en ese entonces. Sin ir muy lejos, un investigador científico, no recuerdo bien qué era, pero alguien dio unas declaraciones hace muchos años que decía que amenazaba directamente a Estados Unidos, y decía que nuestros científicos cambian levemente el campo gravitacional de la Tierra y están prontos a descubrir un arma que será capaz de manipular el clima a como se les plazca. Lo dijo alguien de un rango elevado supuestamente en Rusia, y en base a estas declaraciones se comenzó a creer que esta supuesta estación que tienen ellos de estudio de la ionosfera, en realidad tiene dobles intenciones. Ahí vemos algunas imágenes de lo que supuestamente esto puede llegar a provocar. Si bien HARP tiene la supuesta probabilidad de provocar terremotos, Sura tendría la capacidad de provocar huracanes, inundaciones y muchas otras cosas, es decir, sería mucho más avanzado de lo que es su símil norteamericano. También en Europa se ha culpado a los rusos de utilizar esta estación para provocar inundaciones. En el año 2002 se culparon mutuamente a militares norteamericanos y rusos por intervenir directamente sobre la Unión Europea, provocando desastres naturales como inundaciones. Después de un tiempo se determinó que la estación Sura se iba, también así como con el HARP, se iba a dejar de lado solamente y netamente para estudios universitarios. Pero reitero, se cree que esta estación rusa de alguna u otra manera también interfiere, y se da la casualidad de que es muy similar a HARP. Son las mismas distribución de antenas, provoca lo mismo, es su símil en todo sentido. Pero no solo Rusia y Estados Unidos tienen estas armas, sino que la misma Unión Europea tiene también su propia estación de estudio de la ionosfera, y se llama EISCAT. De EISCAT no se sabe mucho, salvo que son unas antenas tipo radares que están ubicadas en puntos estratégicos de Europa, de la Unión Europea actual, y que sirve para hacer seguimiento de desechos espaciales, y que funcionan básicamente como una estación de vigilancia, que casualmente también está amparado por ciertos militares de algunos de los países miembros de esta estación.
Básicamente es un símil a Sura y a HARP, pero esto es mucho más simple. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sería ACECAT. Y Con supuestamente... antenas parabólicas, digamos. Claro, son unas antenas parabólicas que se dedican a seguir la basura espacial, hacia dónde va, hacia cuánta distancia están, pero más allá de eso, no va. Sin embargo, hay quienes piensan que, así como Estados Unidos tiene HARP, Rusia tiene Sura y Europa, la Unión Europea tiene ACECAT. ¿Con qué motivo tendrían ellos esas estaciones que en realidad se supone que estudian cosas que podrían estudiar en conjunto? ¿Para qué las tienen? ¿Y por qué la gente piensa que realmente esto interfiere de alguna u otra manera? Porque, como bien te decía, parece ser que dan algunas señales de que provocan ciertos cambios que son fuertes en la atmósfera, que además provocarían que después se ocasionen desastres naturales. Y reitero una vez más, estas tres estaciones existen en la realidad, existen en Estados Unidos, en Rusia y en la Unión Europea, en distintos países. ¿Para qué se usan realmente? No se sabe. Lo que se dice es que son para estudios de la atmósfera netamente. Ese sería el Y se han primer gastado proyecto. una porrada de plata en esas estaciones. Claro. Y eso es lo otro, que han gastado mucho dinero, mucho financiado, o casi todo está financiado por militares. Y eso también te lleva a pensar nuevamente por qué hay militares metidos en esto. ¿Qué es lo que están buscando? Se dice también que a ACECAT se le investigó porque la capacidad de radar que tiene es tan grande que sirve para vigilar prácticamente toda Europa. Y también se le estaba investigando por eso, porque no puede ser que un radar, tuviese tal nivel de alcance que sea capaz de rastrear todo en el continente. Así que de esa manera también entran las suspicacias de por qué estas estaciones tienen tanto poder o tanto rango en cuanto a la capacidad que debiesen tener en base a otras cosas, y por qué son tan grandes además, o por qué están ubicados en lugares tan inaccesibles. Son suspicacias que se van teniendo al respecto. Eso con estos tres proyectos primero, que tienen que ver netamente con el tiempo. A veces, si tú te pones a pensar, hay países que tienen conflicto con Estados Unidos o con Rusia, y que da la casualidad de que o están en una sequía extrema o están en una inundación extrema, o porque el clima ha cambiado O le viene un tanto. desastre natural. Claro, porque de repente le viene un desastre natural, o porque de repente ocurrió un terremoto, o porque si se llevaban tan mal de repente empezaron a cambiar las cosas. Ya son suspicacias que se van generando poco a poco. Eso con estos proyectos que podrían alterar el cambio. Otro proyecto, más esto es un programa, es el famoso MK Ultra. Pero un momento, antes de que me hables del MK Ultra, ¿me permite que hagamos un pequeño alto, querido? Sí, no hay problema, Mauricio. Agustín? Adelántame un poquito en qué consiste el MK Ultra. El control mental de las personas, que fue un programa secreto de la CIA donde destinaron millones para investigar a personas, o investigar cómo influían ciertas drogas en las personas y cómo hacer que éstas sean más sumisas. De hecho, aquí se crea el LSD bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos, que querían crear esto, y además tuvieron unos casos bastante polémicos de dos sujetos que estaban estudiando y que terminaron suicidándose sin saberlo. Relájate, recupera tu tranquilidad, vuelve a dormir bien con Alpha Paz, un medicamento integral que te ayuda a prevenir y combatir alteraciones nerviosas, trastornos de ansiedad y dificultades para dormir. Encuéntrelos en farmacias Cruz Verde, farmacias KNOP y farmacias independientes de todo el país. Alpha Paz está con nosotros en el trasnoche de la radio. Hacemos una pausa y ya volvemos a través de las 43 estaciones de la radio. Estamos repasando los temas para el del día de hoy. Los temas estamos hablando con Agustín Oyarzún en el trasnoche de la radio. Estamos hablando de estos proyectos secretos. Estamos hablando del proyecto HARP, de cómo funcionaba este proyecto HARP, de cómo han funcionado otros proyectos que también han sido llamativos en términos científicos, militares de alguna otra manera. Y ahora íbamos a entrar al proyecto MK Ultra. Pero, ¿estás ahí, Agustín, o no? Porque no te veo en pantalla. ¿Estás ahí, Yo no? aquí estoy. En un momento ya de pasar, a lo mejor tiene que actualizar la imagen quizás, porque en un momento te perdiste. Yo pensé que estabas penando en algún momento, dije yo. Desaparecí. Ya con estas cosas paranormales que tú habitualmente nos pones, ahí en un momento, ahí apareciste, ahí logro verte. Ya, aparecí. Querido Agustín Oyarzún. Me materialicé. Usted lo puede encontrar en Facebook, le puede escribir, le puede sugerir temas, le puede plantear consultas. En su página en Facebook lo puede encontrar con Paranormal Usted. Él está radicado, o sea, él vive en Puerto Montt, digamos,
y está con su sección cada semana con nosotros acá en la radio. Y vamos a hablar entonces de MK Ultra, ¿no? Así es. Bueno, creo que se me fue la señal, creo que no me estás viendo, pero lo voy a arreglar. MK Ultra, como te decía, No te fue preocupes. un programa secreto de control mental desarrollado por la CIA, es decir, la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Esto fue entre los años 1950 y 1973, y que era lo que buscaba básicamente como bien dice el nombre, cómo provocar que la gente fuera más sumisa, es decir, el control mental, hacer que las grandes masas respondieran a una única respuesta programada por ellos. Y para esto destinaron muchos millones, y además fueron bastante, ¿cómo decirlo?, no fueron claros al momento de presentar el proyecto, porque básicamente ocuparon conejillos de indias. A la gente le decían que le iban a someter a un nuevo producto, a un nuevo fármaco, pero no le decían para qué. Y como también te adelantaba, bajo este proyecto se crea la droga LSD, provocada o nace de la mano del proyecto MK Ultra, que buscaba que la gente fuese más sumisa, además de otras cosas. Entre las cosas que se desarrollaban aquí, casi todo ilegal, porque también torturaban personas para ver hasta qué punto eran posibles, o que hasta qué punto era posible que la gente soportara el dolor sin manifestar algún síntoma. Elementos de tortura, privación del sueño, privación de sonidos absolutos. Hay pruebas donde a personas se le encerraba en un cuarto sin luz, sin sonido, aislado completamente de todo, para ver cuánto tiempo aguantaba esta persona sin volverse loca. Había experimentos también donde a la gente se le sometía para ver hasta qué grado las personas eran capaces de seguir instrucciones sin cuestionar nada, pero quitándole cualquier rasgo de humanidad, porque probaron un sinfín de drogas en todas estas personas, esperando que alguna de esas drogas volviera completamente sumisa a los sujetos de prueba. Realizaron investigaciones en cerca de 80 instituciones, incluyendo colegios, universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Es decir, tenían prácticamente guante blanco para proceder y para trabajar. La CIA en su minuto no le tomó el peso a esto, sino que ya dejó que la gente encargada procediera como mejor le pareciera, y no informaban de esto, sino que simplemente informaban los resultados de esta droga dio efecto, esta droga no dio efecto. Nunca dieron a conocer tampoco que se les moría gente, porque eso pasó bastante. Como te decía, probaron, entre otras cosas, productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, aislamiento, diferentes formas de tortura como choques eléctricos, abusos verbales, terapias de hipnosis y la situación que ellos más tenían en cuenta era el lavado de cerebro. ¿Cómo hacer que una persona, o cómo reprogramar una persona desde cero? Es decir, cómo borrar todo lo que tiene y transformarlo en una tabula rasa, en un papel en blanco, para yo poder moldearlo a mi gusto. Eso era lo que ellos buscaban como fin último de este programa. Como te decía, parte en 1950 y está hasta 1973. Sin embargo, se cree que este proyecto continúa en secreto después de todo este tiempo. Te voy a pedir que coloques el video del MK Ultra, que también resume y explica por qué surge todo esto. Bien, Willy, vamos allá, por favor. Por favor. Provocada por los experimentos chinos y coreanos en el control mental, a partir de 1953, la CIA comenzó a realizar experimentos encubiertos sobre el control mental en sujetos involuntarios. Las drogas eran el centro de muchos de estos experimentos. El LSD era administrado a personal militar, pacientes enfermos mentales e incluso al público general, usualmente sin conocimiento del sujeto y sin su consentimiento. Finalmente, las pruebas involucraron varias otras drogas. Al menos 2 muertes conocidas estuvieron vinculadas a estos experimentos secretos sobre el control mental. La CIA también halló conejillos de indias humanos en Canadá, donde reclutaron y financiaron en secreto el trabajo del doctor Ewen Cameron, un psiquiatra de fama mundial que trabajaba en el Instituto Memorial Allen. Desde 1957 hasta 1964, Cameron realizó lo que llamaba experimentos de romper los patrones mentales.
El Dr. Cameron fue una de las varias personas que se sentía fascinada por la idea de la personalidad, que si podías medir los elementos de la personalidad, tal vez podrías, de hecho, tomar piezas de la personalidad, desarmarlas y dejarlas desnuda, y tal vez luego reconstruirlas. Para probar sus teorías de control mental, el Dr. Cameron usó la siguiente técnica. Los sujetos eran colocados en sueño profundo y solo eran despertados el tiempo suficiente para someterse a tratamientos diarios de terapia de electrochoque. 150 voltios de electricidad pulsando a través del cerebro del paciente. En ocasiones, esto se extendía durante un mes. Más de 80 universidades e instituciones tomaron parte en el proyecto MK Ultra. El MK Ultra usó personas de la comunidad académica, psiquiatras que se enlistaron conscientemente porque pensaban que estaban haciendo lo mejor para su país. Eran, por supuesto, los días oscuros de la Guerra Fría. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Ah? Claro, en un momento donde el totalitarismo mundial buscaba precisamente el control total de la mente y el accionar de las personas, pues. Así es, buscaban a ciegas, como te decía, lavarle el cerebro a las personas y poder controlarlos a como se les diera o como se les creyera que era mejor. Fallecieron 2 personas, o se conoce que fallecieron 2 personas entre las muchas que hubieron, pero estos fueron los más bullados. Uno era Frank Olson, en 1953. ¿Y qué fue lo que le sucedió a él? Estaban experimentando con esta persona. Él no sabía que era parte del proyecto MK Ultra. Él pensó que estaba probando algún fármaco nuevo, nunca se lo dijeron, y lo medicaron con LSD. Al parecer le dieron una dosis muy alta porque se le provocó una paranoia severa y una crisis nerviosa que provocó que Olson terminó internado en un hospital psiquiátrico por las cosas que estaba empezando a sufrir. Ya él comenzó a volverse paranoico, a tener crisis nerviosas muy seguidas, porque al parecer las dosis de LSD que le daban constantemente eran muy fuertes, eran muy altas. Finalmente, Olson termina lanzándose del 11º piso de un hotel en el cual se encontraba. A ese punto llegó la paranoia que sufría este sujeto. Para poder terminar con esto, decidió quitarse la vida lanzándose desde un 11º piso. El otro caso es el de Harold Blauer, un extenista norteamericano que a finales de 1952, buscando algún tratamiento para una depresión severa que él tenía, fue hasta un hospital psiquiátrico donde también lo utilizaron como sujeto de prueba, inyectándole diferentes medicamentos. Entre ellos le inyectaron tenanfetamina, ¿ya? Una droga recreativa, y también le inyectaron una dosis muy alta que provocó que sufriera una crisis y falleciera finalmente de sobredosis en enero de 1953, y él tampoco supo con qué lo estaban inyectando. Esos 2 casos son los más bullados. Hay muchos otros, pero no han sido informados porque en 1975, cuando se comienza a investigar al MK Ultra por todas las cosas que comenzaron a revelarse, los documentos comienzan a desaparecer. Se quemó y se destruyó mucho material, muchos archivos, es decir, hicieron casi desaparecer el proyecto en su totalidad. En 1977 lograron recuperar 20.000 documentos relacionados con este proyecto, y en el año 2001 el resto de documentos que se fueron rescatando fueron publicados también y divulgados en cierta medida información al público en general de qué se trataba este proyecto. Y entre una de las curiosidades era que el MK Ultra consumía el 6% de los recursos de la CIA, es decir, tenían un 6% que se le destinaba únicamente a los experimentos que ellas hacían, sin preguntarles nada. Es como que le dijeron a un par de personas: tienen este proyecto, ahí tienen el dinero, hagan lo que quieran, si funciona bien, y si no, yo no quiero saber. Y así se mantuvo MK Ultra durante mucho tiempo. Se cree que aún esto sigue funcionando, sigue en pie de maneras más sutiles, con artistas que entregan en sus videos algún mensaje subliminal, con publicidad, con programas de televisión. De hecho, hay ciertos personajes del espectáculo en Hollywood que se les ha visto comportarse extraños al escuchar alguna palabra o algún santo y seña, como podríamos denominarlo,
y su comportamiento cambia abruptamente. Pueden tornarse más agresivos, pueden congelarse frente a una cámara, o pueden comenzar a divagar sin hilar una idea concreta, coherente en lo que están diciendo. O sea, hay una preprogramación que ante un gesto se activa. Esa sería la idea, digamos. Exacto, y se cree que varios actores y figuras del espectáculo norteamericano están ligadas a esto aún, que siguen con, o que se les ha programado de tal manera, como son tan populares, para que la gente les crea y los tome como una figura a seguir y se comporten como ellos. De esa manera están siendo más sutiles. Programan a una persona para que se comporte, y claro, cuando escuchan una palabra parece que cambian su comportamiento de un minuto a otro. De hecho, hay un video donde aparece Bruce Willis, y Bruce Willis no es capaz de hilar una idea coherente en todo lo que está diciendo, y no es capaz de llegar a un punto porque comienza a divagar y divaga y divaga y empieza a hablar de un sándwich y no llega a ningún punto hablando de eso. Y el presentador le pregunta, pero ¿qué es lo que le pasa? Y no sabe, no puede hilar una frase coherente. Hay otro video también que muestra en un desfile, están los presentadores y hay un invitado, y de repente uno de los presentadores dice una palabra, no recuerdo cuál, y el invitado como que se congela frente a la cámara y no se mueve por un lapso de 2 minutos y se queda congelado frente a la cámara tras escuchar esta palabra, y después uno de los presentadores dice otra palabra y parece que el invitado se descongela y vuelve a la normalidad. Y así hay diferentes videos que indican que programan a ciertas personas o que hay ciertos artistas que están programados para eso. Es una de las creencias que existen. Y este proyecto fue real, pues. Claro. Que están programados para eso. Y entre las cosas que hizo el MK Ultra, aparte de decirle a la gente usarlos como conejillos de indias, fue, como te decía, ya la creación del LSD, pero también fomentar impulsividad en las personas y el pensamiento ilógico, es decir, que las personas, como te decía, bajo alguna palabra clave, cambian su comportamiento. Del mismo modo, crearon drogas que provocan los mismos efectos que el alcohol, que no es el alcohol, sino que son otro tipo de drogas. Hacer creer a las personas que estaban enfermas de algo, bajo control mental, soportar la privación sensorial, la tortura y otras cosas durante los lavados de cerebro, es decir, a la persona, entre comillas, lavaban el cerebro para que sea capaz de soportar el dolor más inimaginable que exista, para que no tenga ningún sentimiento, emoción en ese minuto. Provocar amnesia a las personas, provocarle parálisis, hacer personas dependientes unas de otras a un nivel extremo, confundir a las personas al darle órdenes que ellos no podían cuestionar, fomentar la ambición también en los sujetos de prueba y, entre otras cosas, provocar sordera y ceguera temporal para estudiar los efectos de estos en las personas. Es decir, como te decía, tenían guante blanco para hacer lo que quisieran, y ellos prácticamente hicieron lo que quisieron con estas personas, para ver qué se producía o ver qué pasa si yo a esta persona la dejo ciega por 2 días, o qué pasa si a esta persona yo la privo de los sonidos por 3 días, cómo se va a comportar. Experimentos que eran completamente inhumanos, porque a las personas nunca se les preguntó si querían participar, sino que simplemente iban a un colegio, a una universidad o a un instituto psiquiátrico y tomaban un sujeto y lo hacían su conejillo de indias, sin preguntarle, sin decirle nada. Y después de eso, como te decía, por allá por los años 1973, este proyecto se da de baja porque comenzó a ser cuestionado y comenzó a salir a la luz todas las atrocidades que estaban causando en las personas. Sin embargo, como también te mencionaba, al parecer hay quienes señalan que este proyecto sigue en pie y están programando artistas y gente del espectáculo que son figuras o modelos a seguir por el común de las personas. Eso con el MK Ultra. No sé si estabas familiarizado con este proyecto. No tenía el dato. Oye, nos faltan 5 minutos para las 2 de la mañana. ¿Cuál es el Blue Beam? El proyecto Rayo Azul. Sí. Mira, no sé si te lo alcanzas a decir en 5 minutos porque igual es un poco extenso. Pero vamos que se puede, usted. Mira, el proyecto Rayo Azul es una supuesta teoría de la conspiración en el cual un investigador canadiense llamado Serge Monast dice que Estados Unidos está preparando el nuevo orden mundial a establecerse en, obviamente, el planeta Tierra. Y este nuevo orden mundial vendría de la mano con la segunda venida de Jesucristo, una segunda venida simulada por proyección, se me fue la palabra, por proyección de figuras en los cielos
diferentes deidades, dependiendo de la cultura reinante, y esto se define o va a través de 4 etapas. Primeramente, se provocaría una destrucción de todo el conocimiento arqueológico, es decir, destruirían todos los monumentos que actualmente existen por medio de terremotos, desastres naturales, catástrofes, y aquí entraría a jugar lo que es el HARP. Esa sería la primera etapa. Destruimos toda nuestra historia para crear una historia nueva. Después, comenzar a proyectar hologramas en diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para que la gente se asuste y diga o crea que está apareciendo la figura de Jesucristo en las nubes, que ya viene hacia nosotros nuevamente y que nosotros debemos estar preparados para ello. El paso número 3 sería una especie de comunicación telepática, es decir, que utilizando ondas de baja frecuencia, como la que podría provocar algún radar, y aquí entra nuevamente lo que vimos antes, hacer que por medio de ondas de radio, reitero, lleguen diferentes mensajes a nuestros cerebros directamente, y que nosotros lleguemos a creer que esos mensajes vienen directamente de Dios, que Dios nos está hablando a nosotros, que nos dice que ya viene y que debemos estar preparados. Y el último paso serían manifestaciones sobrenaturales. Comenzarían, en palabras simples, a raptar gente. Y con esto de hacer desaparecer personas, algunos pensarían que se trata de una invasión alienígena, otros pensarían que Dios se está llevando a las personas buenas hacia el cielo, pero todo esto sería simulado, en realidad no existiría. Y antes de que se acabe el tiempo, te voy a pedir que coloques el último video, donde se ven hologramas bastante extraños, aparecen ciudades completas en algunas partes del mundo. Así que, por favor, el último video, Mauricio, antes de que me pille el tiempo. Lo que vamos a ver podría parecer digno de una película de ciencia ficción. Ocurrió durante el pasado mes de octubre en China. Algunos ciudadanos dicen que pudieron observar cómo una extraña ciudad se les aparecía durante las horas del atardecer ante sus propios ojos en el cielo. Algo curioso, que posiblemente tenga una explicación lógica. Estas imágenes fueron grabadas el pasado 7 de octubre por un habitante de la ciudad de Foshan, en la provincia de Cantón, en China. Parece ser una ciudad compuesta por un complejo de rascacielos que pudo ser observada durante unos minutos para luego desaparecer sin dejar rastro. Días después, el 12 de octubre, otra ciudad fantasma apareció en la provincia de Jiangxi, esta vez visible durante unos 30 minutos. Ya en 2011 se apareció un misterioso paisaje en los cielos de China, con ciudades fantasmas similares, despertando gran interés entre los seguidores de la ciencia ficción y lo paranormal. Los expertos aseguran que se trata de un espejismo, una imagen desplazada de los objetos creada por una refracción de los rayos de luz. Pero también hay otra hipótesis, según la cual las ciudades flotantes serían una holografía creada por el Blue Beam Project, el proyecto Rayo Azul, un proyecto que, según los partidarios de las teorías de la conspiración, es obra del gobierno de Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, y que tiene el objetivo de crear apariciones misteriosas o extraterrestres para confundir la conciencia humana y así facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial. Aunque también podría ser lo que se conoce como Fata Morgana, y que ha estado detrás de algunos avistamientos extraños a lo largo de las eras, como barcos que parecen flotar sobre el agua o extrañas figuras en el horizonte causados por los rayos de la luz que se tuercen debido al aire extremadamente denso que queda atrapado por capas alternas de calor y frío. De esa manera, con los, no sé si percibiste bien los hologramas que aparecen ahí de estas ciudades en las nubes, se pretende, increíble. Con este tipo de imágenes se pretende, según lo que plantea este proyecto, los que creen en él, se pretende mostrarle a la gente que algo más grande hay más allá, que van a comenzar a aparecer figuras misteriosas en el cielo, formas generalmente ligadas a lo religioso, que se han visto en algunas otras partes. Hay gente que me ha dicho que en determinados países se ha visto la figura de Jesucristo en las nubes, o se han visto hologramas, llamémoslo así, apariciones en el cielo de otras figuras religiosas. ¿Cómo se produce esto de una forma natural? No se sabe, no hay una explicación que tú digas que las nubes formaron perfectamente el rostro de Jesucristo o formaron una cruz. Eso es muy complejo de hacer. Y hay gente que cree que en realidad esto
el proyecto Rayo Azul está buscando eso, presentarnos estas figuras para confundirnos y hacernos creer que en realidad existe algo superior a nosotros y que es tan próximo a venir. Eso es lo que busca. Como bien dice una de las frases, hacer creer a la gente, a la población mundial, que la segunda venida de Jesucristo está por llegar y que debemos prepararnos para esta nueva forma de vida. Y ese sería el Blue Beam Project. Wow, fantástico. Como siempre, nos trae esta historia apasionante Agustín Oyarzún para poder llevarnos por este viaje mágico de estas historias, particularmente en esta ocasión de estos programas y proyectos secretos. Agustín, te quiero agradecer la gentileza de estar con nosotros y vamos a estar en contacto la próxima semana con otra de estas historias apasionantes que tú habitualmente nos entregas. Ya va a estar disponible en nuestro sitio web y a través de la página en Facebook de Bio Bio Chile. Un abrazo grande, ¿ah? Igualmente por ti, Mauricio. Nos vemos, o nos escuchamos. Agustín Oyarzún. Oye, te pueden contactar nuestros auditores si te quieren hacer preguntas a través de la página en Facebook como Paranormal Austral, te encuentran, ¿verdad? Exacto, para sugerencias, consultas, si quieren algún tema en específico, saber cuándo se va a hablar. Hay gente que me ha sugerido algunos temas que vamos a ir ahí programando para el siguiente mes o los próximos. Pueden contactar a la página para cualquier duda o consulta, reitero. Y la otra semana vamos a estar hablando está ubicado en Puerto Montt, sí. Claro. Y la otra semana vamos a estar hablando de desapariciones misteriosas, porque el 3 de mayo se cumple un año más de la desaparición de Madeleine McCann, así que vamos a estar hablando de casos emblemáticos de desapariciones. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral en contacto con nosotros acá en el Trasnoche de la radio.